video vamos a hablar de las gráficas de posición versus tiempo y de su importancia en la cinemática. ¿Qué son y por qué son importantes? Como podemos observar en la gráfica, se representan en un sistema de ejes ortogonales o perpendiculares, donde en el eje horizontal representamos el tiempo y en el eje vertical representamos la posición. Como dijimos recién, es un sistema de ejes perpendiculares. Son muy prácticas porque nos dan información del movimiento de un objeto respecto del tiempo en una pequeña gráfica, en el plano. No es necesario escribir ecuación alguna ni explicar el movimiento en muchas palabras. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer que la siguiente gráfica representa el movimiento de un objeto. Supongamos un objeto específico. Yo voy a suponer que estoy hablando del movimiento de una abeja. El objeto, la abeja en este caso, se mueve y la gráfica describe su movimiento de esta manera. Es lo que está representado en verde. Cuidado, que un error que solemos cometer es pensar que este es el movimiento tal cual del objeto. Solemos pensar que en esta parte, por ejemplo, la abeja ascendió. Acá podríamos decir que voló hacia adelante, descendió en vuelo, siguió hacia adelante volando y acá ascendió nuevamente. Y no es así. Para dar una interpretación adecuada a este gráfico nos vamos a ayudar con esta recta auxiliar acá que tenemos, que va a representar la posición ¿sí? Y vamos a ir viendo lo que pasa, ¿sí? En este instante, ¿sí?, inicia su movimiento la abeja. Podemos observar acá, podemos llegar hasta acá, que en 4 segundos avanzó 4 metros. Entonces podremos hacer así, ¿sí? No está escrito el 5, pero podemos dibujarlo. En 5, fíjense que en 5 la posición sigue siendo 4. Permanece ahí. Y en 6 también. O sea que en 4, 5 y 6 la abeja estuvo en la posición 4 metros. O sea que no hubo movimiento en ese caso. ¿Está bien? Quiere decir entonces que cuando yo en la gráfica observo una línea recta, ¿sí?, horizontal, paralela al eje en el que marco el tiempo, el objeto está en reposo. Lo mismo va a ocurrir en esta partecita, ¿sí? Bueno, sigamos con el análisis del gráfico ahora. Dijimos que hasta 6 estaba en reposo. Pero veamos que en 8, ¿sí?, si llegamos a 8, vuelve al origen, ¿sí? Entonces, la abeja vuelve al origen. A los 9 segundos hace el movimiento contrario, ¿sí? Fíjense que en 9 segundos va hacia atrás, podríamos decir, 2 metros, ¿sí? Y ahí permanece, dijimos, nuevamente acá tenemos un intervalo de tiempo de 9 a 10, podríamos decir, en donde, de 9 a 10, porque estoy mirando acá, ¿sí?, en donde la abeja permanece en reposo nuevamente. A los 10 segundos emprende nuevamente el vuelo para volver a la ubicación de donde partió, que es en este caso el 0, ¿sí? Entonces podríamos decir que hace esto, ¿sí? Bueno, entonces acá en el gráfico lo que nos tiene que quedar en claro es lo siguiente. Recordar que cuando tenemos esta situación, línea recta, paralela al eje horizontal, estamos hablando de reposo, o sea que no hay movimiento, ¿sí? Bueno, esto es lo que hizo la abeja
Y esto es lo que está representado en la gráfica. Entonces podemos ver acá que hizo 4 metros, ¿sí? Acá habíamos dicho que descansó, después hizo 4 y 2 metros más, y 2 metros más dijimos, y después nuevamente otros 2 metros para terminar acá, nuevamente en la posición que había partido, posición inicial 0. Pero un gráfico de posición versus tiempo nos da más información. Supongamos que queremos hallar el desplazamiento y la distancia entre dos tiempos diferentes. ¿Sí? En este caso estamos considerando el intervalo 2, 6. Este es un intervalo de tiempo, así que se corresponde con el eje horizontal, ¿sí? El tiempo estaba en segundos. Entonces, de 2 a 6, el tiempo inicial es 2, así que le corresponde una posición inicial que es 2. El tiempo final es 6, le corresponde el tiempo final, la posición final que es 4. Recordemos entonces que para hallar el desplazamiento usamos su definición. Es posición final menos posición inicial. En nuestro caso van a ser 4 metros menos 2 metros. O sea, tenemos 2 metros de desplazamiento. Para hallar la distancia, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, distancia entonces, ¿a qué va a ser igual? De 2 a 4 metros, dijimos, de 2 a 6 segundos. Entonces, vamos a ver acá cuánto hizo. Y de 2 a 4 segundos pasó de 2 a 4 metros. Entonces, en realidad lo que hizo fueron 2 metros, ¿sí? Sin embargo, de 4 a 6 segundos tenemos una recta constante, ¿sí? No estuvo en movimiento, permaneció en la misma posición. Así que la distancia podemos decir que es igual a 2 metros más 0 metros, igual a 2 metros. Que coincidan el desplazamiento y la distancia en este caso, ¿sí? No quiere decir que siempre lo hagan. Vamos a ver un ejemplo más de cálculo de desplazamiento y distancia, pero esta vez en el intervalo de tiempo 6, 12. Entonces voy a medir de acá hasta acá. Bueno, quiero encontrar entonces nuevamente el desplazamiento. Utilizamos la definición de desplazamiento. Desplazamiento igual a posición final menos la posición inicial. Las posiciones se corresponden con los tiempos, ¿está bien? Si mi intervalo arranca en 6, el tiempo inicial es 6, entonces la posición inicial va a ser 4. Entonces acá la posición inicial va a ser 4 metros. Si mi intervalo termina en 12, el tiempo final es 12 y la posición final es la que se corresponde a este tiempo. En este caso, como termina justo ahí, se corresponde con el 0. ¿Está bien? 0 metros. Entonces acá tengo 0 metros menos 4 metros. Mi desplazamiento es de menos 4 metros. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a calcular ahora la distancia? Pensando cómo la calculamos en el ejemplo anterior. Vamos a borrar para poder visualizar bien lo que queremos calcular. Entonces, vamos a medir, y bueno, de 6 a 12, hasta acá. Bueno, fue esto lo que recorrió, ¿sí? Y acá si miramos esta partecita, marcarla, desde acá
hasta acá, tenemos 2, 4, 6 metros. ¿Sí? Acá nuevamente tenemos un reposo, 0 metros, un intervalo constante, 0 metros. Y de acá a acá podemos decir, ¿sí?, que es esta partecita, hay, esto se ve acá claramente, 2 metros de distancia. Entonces, como distancia podemos decir que recorrió 6 más 0 más 2 metros. Entonces, tenemos 6 metros más 0 metros más 2 metros. En total nos dio 8 metros. Fíjense que en este caso no coinciden distancia y desplazamiento. Y esto lo podemos hacer para cada intervalo de la gráfica, encontrar desplazamiento y distancia. Más adelante vamos a ver también que podemos calcular velocidades y rapidez. Vamos a hacer algunas observaciones varias. Como dijimos al principio del video, la gráfica se representa en un sistema de ejes ortogonales, ¿sí?, que son perpendiculares entre sí, como podemos ver acá. Un eje vertical y un eje horizontal que son perpendiculares, es decir, que cuando se cortan entre sí forman un ángulo de 90 grados. Y bueno, el tiempo se suele ubicar en el eje horizontal, el eje X, y las posiciones en el eje vertical. ¿Sí? Acá tenemos el tiempo y acá tenemos las posiciones en el eje X. Cabe aclarar que siempre que indicamos nuestras variables, entre paréntesis indicamos en cómo la vamos a medir. Si va a ser en segundos, en horas. Lo mismo con la posición, si la vamos a indicar en metros, en kilómetros, centímetros. Siempre se indica eso. La intersección de ambos ejes se denomina origen, origen de coordenadas. Se suele indicar con el 0. Una observación más, cuando vamos a trabajar con sistemas de eje coordenados, siempre indiquen un valor para cada eje. Si vamos a trabajar de 10 en 10, ubiquemos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a trabajar de 10 en 10, ubiquemos 10 acá. Eso sí, vamos a trabajar en el eje del tiempo, ¿sí? Y si en el eje vertical vamos a ir, supónganse, de 200 en 200, indiquemos, por ejemplo, así. Con un valor basta, pero tiene que haber alguno para que yo pueda interpretar el gráfico claramente, ¿sí? También podría ser que, yendo de 10 en 10, no ubico el 10, pero se me ocurre ubicar el 20. Está bien igual, ¿sí? Porque yo me voy ubicando, sé que esto es 20, voy a darme cuenta que esto es 40 y así sucesivamente. Pero al menos un valor en cada eje para poder interpretar yo mi gráfico con claridad.